Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes, mis apreciados plomovidentes? Aquí, como siempre, con ustedes, dándoles siempre la mejor información. Bueno, fíjense lo siguiente, Venezuela siempre ha sido un país abierto a todas las personas que tengan a bien venir acá a invertir o a vivir o a echar raíces. Incluso en la época de los años 50, cuando Pérez Jiménez abrió las fronteras para traer mano de obra calificada, aquí llegaron italianos, portugueses, españoles, todos trabajaron, todos echaron raíces, todos triunfaron, cumplieron o se les hizo realidad el sueño venezolano. Muchos se nacionalizaron y dicen hoy en día que son más venezolanos que muchos de los venezolanos por nacimiento. ¿Por qué? Porque ellos echaron raíces, invirtieron y quieren este país. Este fue un país que le abrió las puertas a todo el mundo. En los gobiernos siguientes, después de Pérez Jiménez, los gobiernos de la democracia, se siguió abriendo la frontera y se le dio posibilidad a todo ciudadano que quisiera venir a Venezuela a vivir, a trabajar. Gente que venía de huir de gobiernos dictatoriales, de persecución comunista, por las posibilidades de triunfar desde el punto de vista económico. O sea, venían por diferentes causas y todos llegaban y no se les ponía traba. Inclusive era tal el relajo con los inmigrantes acá que usted trabaja hoy sin papeles y mañana tenía trabajo y podía trabajar, cosa que no sucede en ningún país del mundo, pero que sí sucede en Venezuela y que todavía ha seguido sucediendo. Después se le abrió la frontera a muchos extranjeros que los traían a votar, tanto en los gobiernos de la Cuarta República como en estos gobiernos que llaman revolucionarios, gobiernos que son los que mantienen la narcodictadura terrorista, y lo digo así porque estoy grabando aquí en el hospital militar, porque estoy con mi madre. Entonces lo digo así porque es así, porque le dan posibilidades a todo el que compartiera la ideología comunista, lo traían también, y estos sí le daban papeles de identidad como venezolano. Por eso hay tanto chino, tanto árabe, tanta gente que ni siquiera habla español, pero aparece como venezolano. Y pare usted de contar. Bueno, todo eso pasó acá y aquí nunca se maltrató a nadie. Ahora resulta que los venezolanos, cuando vivimos la situación económica y política, y además eso social, que se vive en Venezuela, ahora nos hemos convertido en una suerte de plaga que nadie quiere tener en su país, que nadie quiere tener en su territorio. Porque los venezolanos empezaron saliendo muchos de Estados Unidos. Todos sabemos las restricciones que tiene Estados Unidos con los inmigrantes, y no es con los venezolanos, es con todo el mundo. Sin embargo, si usted entra de manera legal, usted puede trabajar, puede hacer de todo allá en Estados Unidos, lo que le permita la ley y que todo esté dentro de la legalidad. Si no, usted no puede. En los países latinoamericanos, donde han ido los venezolanos, algunos le han dado posibilidades que entren, no le ponen tantas trabas, como México, como Colombia, como Perú en su momento, como Chile y como Argentina. Pero a medida que ha avanzado el tiempo, los venezolanos se han convertido en una suerte de plaga, una suerte de leproso que nadie quiere tener, y entonces empiezan las persecuciones. Países como República Dominicana, país con el cual tenemos muchas cosas en común, bueno, hoy no quiere a los venezolanos y les pone trabas desde que entran. Inclusive empezaron poniéndole trabas económicas, que para usted entrar a ese país tenía que tener mínimo $500 en el bolsillo, si no, no podía entrar. Después le ponen todas las trabas desde el punto de vista laboral, aparte de la persecución que hace ese gobierno, siguiendo las instrucciones que le mandan desde Venezuela. Después tenemos países como Colombia, donde lo han dejado entrar y está aumentando una xenofobia, sobre todo en un país que se dice hermano de Venezuela y que ahora le está empezando a poner trabas y empieza a perseguir a los venezolanos. Esto lo digo porque aquí hay más o menos unos 4 o 5 millones de colombianos en su momento culminante, los hubo. A lo mejor ahora no los hay, pero nunca se les puso trabas. Los colombianos se cruzaron con los venezolanos, se casaron con venezolanas, tuvieron hijos aquí en el país, hicieron inversiones, crearon barrios inclusive donde se iza la bandera de Colombia y donde ellos tienen una mentalidad de que están en territorio colombiano. Igual pasa con los ecuatorianos. Los ecuatorianos empezaron a poner trabas cuando estaba el gobierno de Correa,
con el gobierno de Lenin no hubo tantos problemas, pero ya empiezan los problemas. Ahora están pidiendo todo tipo de permisología al extremo de llegar a pedir ahora visa, como lo está haciendo Perú también. Entonces, no entiendo cómo suceden estas cosas cuando mucha gente utiliza esos países no solo para quedarse, los utiliza como país de tránsito, porque ellos van a seguir a otro rumbo, a otro destino, a otro país en el cual quieren vivir, ya sea Chile, ya sea Argentina, a Bolivia. Los venezolanos no quieren ir a Bolivia por la situación de que el gobierno es un gobierno socialista, donde está Evo Morales, y podrían ser perseguidos y maltratados, no por el pueblo, pero sí por las autoridades bolivianas. Entonces, lo que se está dando en Ecuador y lo que se está dando en Perú me llama mucho la atención, pero no son los únicos países que le ponen trabas a los venezolanos. Tenemos la isla de Trinidad y Tobago, donde no solo los persiguen, los encarcelan, los deportan al país, y eso para no irnos muy lejos, podemos hablar también de Aruba, donde cierran la frontera, le ponen trabas, los persiguen, los van a buscar a su casa, los encarcelan inclusive con delincuentes comunes, y si están enfermos el gobierno hace caso omiso de los derechos humanos que le corresponden a estos ciudadanos, así sean extranjeros, y que tienen que protegérselos las autoridades de ese país. Bueno, eso no se da. En España, bueno, las puertas han estado abiertas, no le han puesto tanta traba, al extremo que muchos revolucionarios, después que saquearon el país, ahora se fueron a vivir allá a España para disfrutar con el dinero de los robados. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, uno dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora nos rechazan? ¿Por qué nos ponen trabas? Yo siempre he dicho que nos hemos convertido en un problema desde el punto de vista económico, político y social, porque ningún país puede aguantar tampoco una avalancha de personas así. Pero resulta que cuando aquí venían ese tipo de extranjeros con estas nacionalidades de estos países, se les abrían las puertas, y aquí no poníamos trabas, inclusive por la cantidad que entraban, y eso se puede comprobar con la cantidad de colombianos, con la cantidad de ecuatorianos, con la cantidad de peruanos, que a lo mejor no es similar con la cantidad de venezolanos que se han ido a algunos de esos países, pero ellos están acá y no se les puso traba. Incluso ya desde el punto de vista social se ha creado una xenofobia, donde ya no solo los persiguen, los atacan, los golpean, los roban y les saquean sus enseres de sus hogares. Entonces yo pienso que cuando todo esto pase, nosotros debemos revisar las relaciones diplomáticas con muchos países que hoy en día le daban la espalda a los venezolanos, pero que en tiempos pasados sus conciudadanos se venían a vivir para acá. A lo mejor yo estoy lloviendo sobre mojado, pero quise hablar de esto hoy porque me llamó una amiga que está en Bogotá, que está de paso, ella no vive allá, fue a visitar a su hija, que no es que se fue por la situación económica que vive en el país, sino que se fue porque le dieron un trabajo, la sacaron de una empresa que tiene filial en Colombia, y le ofrecieron para que se fuera a trabajar y a fundar ciertos departamentos y ciertas sucursales en tierras colombianas. Entonces ella invitó a su mamá, y le invita siempre a pasar vacaciones. Y la madre me ha llamado hoy para explicarme todo lo que está pasando y cómo crece la xenofobia, especialmente en Bogotá, con gente que va en son de paz y que es lo que vas a trabajar. Todo esto yo creo que hay que revisarlo en su momento. Aquí debemos dejar claro cuál es la situación de todos los venezolanos, pero creo que esto es inaceptable que se proceda así con ciudadanos que simplemente por situaciones que los aquejan aquí en Venezuela, como los aquejaron a muchos de esos ciudadanos de diferentes nacionalidades, y vieron en Venezuela un país que un país que en su momento les podía dar protección, se vinieron para acá y nunca fueron atacados ni vejados. A lo mejor sí sucedieron individualidades, pero no fue política del país ni del pueblo venezolano en general. Fueron situaciones que se presentaron, situaciones muy particulares. Que algunos de esos conciudadanos vinieron a cometer fechorías y actos de vandalaje y delincuencia, como a lo mejor lo han hecho algunos venezolanos. Y yo le digo, y es que aquí esos individuos no formaron
bandas de delincuentes. Y por eso íbamos a tildar a todos los colombianos, a todos los peruanos, a todos los ecuatorianos de delincuentes. No, aquí se les abrió la puerta y muchos de ellos vinieron a trabajar, fueron ciudadanos de bien y echaron raíces acá. Entonces, yo quería hablar de esto porque esto es parte de lo que está sucediendo en el mundo y que el gobierno actual aquí en Venezuela no dice nada. Agarra como bandera política cuando trae venezolanos que quisieron devolverse al país, pero lo hace como un arma política para hacer ver que aquí se está muy bien y que afuera se está muy mal, cuando la realidad es otra, que aquí se está muy mal y que aquí se pasan muchas necesidades. Esto es todo por hoy, hasta la próxima en Plomo Parejo.